por omisión y el problema de su reconocimiento. El doctor Luis Felipe es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa por la misma universidad y la Universidad de Valladolid. Fue especialista en la sala especialista en eliminación de barreras burocráticas, adjunto de docencia en cursos de Derecho Administrativo, Finanzas Públicas y Análisis Económico del Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como analista de supervisión y fiscalización en Servir. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer al espacio por la consideración para que me permita exponer, en este caso, la temática tan interesante como es el tema del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas en el Perú. Uno de los pilares de la actividad que realiza el INDECOPI dentro de la defensa de la competencia. En este caso concreto quiero abocarme a hablar sobre la problemática que existe en las barreras burocráticas, pero únicamente respecto de una reciente modificación que hubo, bueno, ya reciente es un relativo, el año pasado, hace 2 años exactamente, la ley 31755, que es la ley que modifica el decreto legislativo 1256, que venía regulando el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas hasta la fecha. Realiza modificaciones muy puntuales y particulares en algunos extremos, referidos a lo que es agregar conceptos nuevos, agregar características nuevas, regular plazos que no estaban establecidos, establecer mecanismos de eliminación a aspectos que no eran considerados eliminables, y uno de ellos es el que vamos a tratar el día de hoy, el referido a barreras burocráticas materializadas, o mejor dicho, en la modalidad de omisiones. ¿Qué es una barrera burocrática? Tenemos actualmente aquí la definición que fue modificada por esta ley en un aspecto muy concreto. ¿Pero qué es una barrera burocrática? Es una exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro que imponga a cualquier entidad pública. Hay una característica de sujeto, tiene que ser emitido por una entidad pública, dirigida a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, barreras económicas. Y tenemos también las que pueden afectar administrados en la tramitación de procedimientos administrativos, sujetos a normas que garantizan la simplificación administrativa. Estas podríamos denominarlas las barreras de simplificación administrativa. Luego señala que los efectos de la barrera burocrática sobre el administrado pueden ser directos o indirectos. Esta es la novedad que fue regulada con la nueva ley. Antes la ley no hacía una diferencia entre barreras con efectos directos o indirectos. Para poder tú acreditar la legitimidad de presentar una denuncia en barreras burocráticas, tenías que garantizar que la denuncia que la medida burocrática era impuesta a ti directamente, como sujeto individual. Ahora, eso ha cambiado con el reconocimiento de barreras burocráticas indirectas. ¿En qué caso podemos encontrar una barrera burocrática indirecta? En el caso, por ejemplo, de que yo esté denunciando una barrera que se le imponga no a mi actividad económica, sino, por ejemplo, a mi proveedor, que de esa manera no me permite a mí desarrollar mi actividad económica. Va por allí la idea de una barrera burocrática indirecta. En la definición de barrera burocrática se establece también cuáles son las medidas que no son consideradas barreras burocráticas. Y es aquí donde quiero entrar en discusión. Las omisiones están fuera del concepto de barrera burocrática. ¿Qué nos decía el texto original? No eran considerados barreras burocráticas, literal C, las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública. ¿Qué fue lo que hizo la ley 31755? Conservó lo mismo, pero continuó. Agregó contenido adicional a este numeral. No serán consideradas barreras burocráticas las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública, salvo que sea indispensable para el ejercicio de las actividades económicas o para la ejecución de un procedimiento administrativo y no exista una solución alternativa en los regímenes de silencio administrativo u otros. En estos casos, la medida correctiva adoptada por la instancia competente del INDECOPI no debe arrogarse facultades propias de la autoridad denunciada. No puede arrogarse competencias que son propias de la autoridad denunciada. Es decir, vamos a tener la posibilidad de denunciar acciones y también omisiones. Actividad no realizada y que se debió realizar por parte de la entidad pública. Pero, ¿qué tan armónico es esto realmente con el sistema de eliminación de barreras burocráticas que tenemos ahora?
Claro. Bueno, una recapitulación conceptual muy rápida. ¿En qué se diferencian estos tres conceptos? El concepto macro, ¿cuál es? Inactividad de la administración pública. Así lo podemos encontrar en doctrina, en distintos momentos y distintos mecanismos para combatir la inactividad. La omisión es propiamente el no hacer. Es decir, es un no emitir un acto o una decisión cuando existe la obligación legal de hacerlo. Y la inacción está relacionada más que todo a conceptos de naturaleza procedimental y procesal. Un concepto adjetivo, la falta de impulso o la ejecución de competencias atribuidas dentro de la tramitación de un procedimiento, por ejemplo. Esa es un poco la distinción, pero en la práctica en realidad no es tan importante resaltar la diferencia como si el hecho de entender que está referido a un no hacer, lo que podríamos denominar la falta de realización de una actividad, de un concepto que creo que en Perú podemos ver relativamente con frecuencia aplicado en la vida real. La ley establece un tema muy importante, que es que para que tú puedas denunciar una barrera burocrática no debe haber una alternativa por el mecanismo del silencio administrativo positivo. ¿Cómo funciona el silencio positivo? Ante el tiempo que la administración no responde, tiene que haber un plazo. Vencido este plazo, se puede entender como la solicitud presentada aprobada o denegada, dependiendo precisamente del tipo de procedimiento del que estemos. Silencio negativo, silencio positivo. Entonces, se reconoce primero legalmente la primacía del mecanismo del silencio administrativo positivo. Y en segundo también tenemos que establecer de que el análisis por omisión de barreras burocráticas solamente se aplica si no se aplica el silencio y no hay otra alternativa en el sistema jurídico. Y es aquí donde yo les pregunto, ¿qué otras alternativas existen en el sistema peruano ante la inacción administrativa? ¿Por qué esta pregunta? Porque como ustedes saben, el silencio administrativo... Gracias. Hola, perfecto. Como ustedes saben, el silencio administrativo solamente aplica a procedimientos de iniciativa de parte sujetos a evaluación previa. Entonces, ante la inacción de la administración pública, la pregunta es, ¿qué otros mecanismos existen aparte del silencio? Por ejemplo, en los procedimientos sancionadores tenemos la caducidad y la prescripción como mecanismo, por ejemplo, ante la inactividad de la administración pública o ante la demora en la tramitación de procedimientos. Hay otro muy particular que también vamos a ver acá. En la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, y en el Código Tributario se reconoce la denegatoria ficta, que es un mecanismo por el cual, si te venció un plazo determinado, en este caso el pedido que tenías por realizar, tu periodo para reclamación, se entiende denegado desde el día en el que venció el plazo. Por lo tanto, tienes tú un plazo para poder interponer un recurso, que es distinto al silencio administrativo negativo, porque en el silencio administrativo negativo tú tienes la opción de esperar a la administración pública, en la denegatoria ficta no, o por lo menos como está regulada en el Código Tributario y en la Ley de Contrataciones. Funciona un poco distinto. Lo que tenemos acá es el único pronunciamiento que hubo ante la instancia del INDECOPI referido a omisiones en barreras burocráticas. Recordemos que el sistema de barreras burocráticas es un sistema que ha sido construido por el propio INDECOPI a través de su jurisprudencia. Pues no existe un antecedente, no tenemos doctrina comparada, no tenemos nada. Es invento 100% peruano. Y como tal, la doctrina de jurisprudencial de INDECOPI es la que nos sirve como base para construir este sistema. Entre estos encontramos el hecho de que INDECOPI declaró, por ejemplo, que sí podía ser considerada una barrera burocrática por omisión la siguiente. Aquí está. La omisión de encauzamiento ante un error de calificación del recurso por parte del recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Un administrado que presentó un recurso, en este caso lo pudo denominar de cualquier manera, pero no fue recurso de apelación ni de reconsideración, y la entidad dijo, no has presentado un recurso, esto de acá no es un recurso. Pero la ley de procedimiento administrativo general, ¿qué es lo que dice? Si es que tú presentas un documento que es un recurso, pero no lo calificaste como recurso, la administración pública, ¿qué debe hacer? Encauzarlo, para que sí o sí cuente como un recurso administrativo. Entonces, la entidad no hizo esto. Al no hacerlo, esto se encontró materializado en una respuesta que dio propiamente la entidad. Y por lo mismo, es que tuvo la posibilidad de ser materia de denuncia y con ello también pudo ser calificado como barrera burocrática. Aún no se determinó si la barrera burocrática ya está admitida a trámite, pero no si es ilegal o carente de razonabilidad. Eso está por verse. Pero este es el único pronunciamiento que tenemos en cuanto a reconocimiento de la existencia de una barrera burocrática. Y yo acá, preguntándome por los mecanismos que tenemos para combatir la inactividad, presento una primera cuestión.
esto no cumple o suple la función de una queja por defecto de tramitación. Porque la queja por defecto de tramitación, ¿qué es? Es un remedio precisamente para ordenar el procedimiento y asegurarse de que éste se desarrolle. ¿Y cuál es una de las afectaciones, una de las patologías del procedimiento más comunes, si es que no es la más común, para que el procedimiento se dé? El incumplimiento de plazos y también los errores de calificación, los errores de encauzamiento. Entonces el procedimiento se puede corregir a sí mismo con mecanismos reconocidos en la ley. Tenemos una diferencia en que la barrera burocrática tiene una diferencia con... La barrera burocrática por omisión se diferencia de la queja por su base legal, por el foco que tiene, una es afectación al mercado o al procedimiento, únicamente la queja por falta de impulso o problemas en el trámite. El resultado del mandato de la denuncia de barreras burocráticas es un mandato de inaplicación y el efecto de la queja es ordenar el procedimiento. Los plazos también son considerablemente distintos. El plazo del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿cuánto es? 120 días en doble instancia, 120 en primera y 120 en segunda. ¿Cuál es el plazo del procedimiento de presentar una queja administrativa? 3 días hábiles. O sea, la diferencia es considerable. 3 días hábiles para calificación. ¿Cuáles son las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas? Resolver denuncias para de esa manera conocer y resolver denuncias referidas a barreras burocráticas que pueden terminar en ordenar medidas correctivas, declarar la ilegalidad o irrazonabilidad de una barrera burocrática para ordenar su inaplicación. La pregunta, ¿cómo ordenas la inaplicación de una omisión? La inaplicación implica ordenar un dejar de hacer, ordenar un no hacer. Cuando tú ordenas una omisión, implica que le estás diciendo a la entidad, tú no puedes omitir hacer algo. Pero al mismo tiempo, como ustedes recordarán, la modificatoria realizada por la ley que establece la medida correctiva adoptada por la instancia del INDECOPI no debe arrogarse facultades propias de la autoridad denunciada. Por ejemplo, ¿qué sucedería si es que la entidad pública no emite una licencia de funcionamiento cuando esto corresponde? El criterio del INDECOPI ha sido hasta ahora siempre que no puede omitir, no puede, mejor dicho, obligar a una entidad a emitir un documento que es propio de su competencia. Eso le corresponde a la entidad, porque es ella la que tiene la competencia para evaluar, por ejemplo, las solicitudes de licencia de funcionamiento. En este caso, ¿cómo funcionaría? Porque claro, si es que yo apruebo su solicitud, tiene informes positivos, pero no presento la licencia, nunca te emito la licencia como tal porque no me da la gana. Tienes la opción de decir silencio administrativo positivo y ya lo obtuve, más allá de que nunca me diste la resolución. Entonces por allí no aplicaría esta alternativa. Sin embargo, un supuesto en el que podríamos ver la omisión quizás más materializada son los supuestos procedimentales. Por ejemplo, que presentes un recurso de apelación que tiene que llegar a una instancia superior, como por ejemplo el Tribunal de Servicio Civil, y la entidad nunca lo sube. Te limita a ti en tu actividad, en tu procedimiento administrativo, por supuesto. Ya presentaste todo ante la entidad. ¿No tendría el mismo efecto acaso de una queja? La falta de elevación. Me dejo entender a dónde voy. No entiendo propiamente quizás la alternativa de regular las omisiones como un mecanismo más coherente con nuestro ordenamiento jurídico respecto de otros, o por lo menos no me lo parece a primera instancia. Además de que acá encontramos un caso muy interesante, que es que el hecho de que la barrera burocrática estaba materializada. Yo les pregunto a ustedes también, ¿cómo materializas una omisión? La regla general es que toda barrera burocrática tiene que ser contrastable. En el caso de que, por ejemplo, no se eleve un recurso de apelación, ¿cómo lo materializas? Si es una no acción. La barrera burocrática, por regla, tiene que estar materializada. Y tiene que estar materializada en un documento de la entidad pública. ¿Por qué? Porque la barrera la impone una entidad pública. Pregunta, ¿cómo materializas una omisión? ¿Me entienden el problema? Es complicado. Porque claro, tú podrías decir, bueno, mi solicitud sellada, tu solicitud sellada no es un documento de la entidad pública. ¿Cómo materializa una entidad pública entonces una omisión? Ese es el detalle. Podríamos decir actuación material, que también es un mecanismo reconocido en la ley. Bueno, las actuaciones materiales de omisiones tienen un serio problema de contrastación. ¿Cómo materializas una no acción material? Ese es el problema. Entonces, las conclusiones a las que quiero llegar es lo siguiente. Primero, no consideramos que el silencio es el único mecanismo para combatir la inyección. El ordenamiento jurídico tiene muchísimo. Incluso en el ejemplo que les puse del Tribunal de Servicio Civil,
Existe el mecanismo, existe el mecanismo de la supervisión realizada por Servir. Servir como ente rector del sistema de recursos humanos puede supervisar el cumplimiento de sus normas y puede intervenir aquí. Entonces no es el único mecanismo la queja, no es el único mecanismo el silencio, y ahora tampoco es el único mecanismo la barrera burocrática por omisión en el procedimiento de barreras burocráticas. El reconocimiento de barreras burocráticas por omisión busca dar una alternativa más al administrado. Dentro de este gran marco, este gran abanico de opciones, hay más. Y no consideramos que su reconocimiento esté completo. De hecho, consideramos también el hecho de que se tiene que reforzar la idea de barreras burocráticas por omisión. Si es que se quiere regular, se tiene que hacer de forma completa, porque si no se está dejando toda la jurisprudencia del INDECOPI. ¿Y cuál es el efecto de eso? Que el INDECOPI, a través de la comisión y de la sala, no quiera construir a su totalidad esta doctrina, precisamente por las dificultades que tiene ante el vacío legal, para evitar vicios. Y por último, se debe establecer mejores competencias a la SEP y a la SEP en sus mandatos de inaplicación. Específicamente que si vamos a tener omisiones, inacciones dentro de los conceptos de barreras burocráticas, bueno, también deberían existir entonces los mandatos de acción. Se debería completar el esquema, no dejarlo a un lado ni esperar que la jurisprudencia lo solucione, porque lo más probable es que no lo haga, precisamente porque no cuenta con base legal para ello. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, por aquí, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, aquí empezamos. Felicidades, muy interesante la ponencia. Una consulta. Quizás estas de la solución e implementación de los mandatos de acción, ¿sí? Podría ser un tema complicado debido a la falencia legal. ¿Consideras que podría ser introducido quizás a través de un precedente vinculante? Lo que pasa es que un precedente vinculante está destinado a absorber un problema de contradicción, de práctica digamos así, jurisprudencial administrativa contradictoria o no solucionada. Un precedente de observancia obligatoria podría ayudar, pero quizás en principio no sería la mejor vía. La mejor vía siempre va a ser el hecho de que se establezca un marco legal claro. Este no lo hizo. De hecho, me parece que está generando un efecto negativo, porque por lo que he podido averiguar, ha generado más problemas que otros, porque al no haber materialización, muchas omisiones son declaradas improcedentes, porque la ley exige materialización, pero las omisiones son muy difíciles de materializar. Por eso que desde el 2023 solo existe un caso. Ese es el problema. La falta de regulación incluso puede dificultar que exista un precedente de observación obligatoria, porque tienes que tener una base legal interpretada de dos maneras distintas. El problema que yo señalo es que no la hay. Ese sería el problema. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Quién continúa? Sí, gracias. Estuvo muy buena la exposición. Quizás yo me quiero salir un poco. Hay una noticia relevante que se dio acerca de modificar en cuanto a la organización de la Comisión de Barreras Burocráticas y eliminar la doble instancia, ¿no? Y dice obtener solamente una única instancia en favor de la libertad económica y de empresa. ¿Crees que esto mejoraría el sistema o crees que lo empeoraría? Porque como vemos, hay temas como el tema de las omisiones que son incontrastables que parecen que se necesitará un mayor desarrollo jurisprudencial, como justamente decías que este sistema es único en el país, ¿no? En realidad, eliminar la doble instancia de plano es imposible, porque este es un procedimiento de naturaleza trilateral, por lo tanto se rige por algunos principios procesales que tienen que ser compatibles con el régimen. ¿Cuál es uno de los principales principios? El debido procedimiento, materialización en una idea concreta que es la garantía de la igualdad de armas. Si en este caso concreto el derecho a la doble instancia no se podría eliminar porque este no es un procedimiento sancionador directamente o de contratación fácil. Este es un enfrentamiento directo entre dos partes. Otra alternativa, porque también leí esa nota, era eliminar el derecho de apelar de las entidades públicas y dejárselo únicamente a los denunciantes. Lo mismo, está generando un desequilibrio considerable, pero es cierto, los procedimientos se vuelven considerablemente largos. La alternativa, a mi parecer, sería utilizar de mejor manera y mucho más rápida el mecanismo de la medida cautelar. Reforzar el INDECOPI para que materialmente se pueda reducir el plazo. 120 días para un procedimiento de barreras burocráticas que necesita una respuesta rápida es complicada,
pero no escapa de la realidad del Indecopi porque no tiene el soporte institucional suficiente para atender en un plazo menor. Entonces, estamos afrontando una realidad, tenemos una buena herramienta, pero no la hemos terminado de utilizar correctamente por un tema de recursos, por un tema de limitaciones legales, y también dentro de todo porque al ser un mecanismo eficiente, porque está dando lo mejor que puede, le están instruyendo más y más supuestos, entonces sobrecargas la institución. Ese es el problema. Yo creo que eliminar la doble instancia no es la mejor idea ahora. La mejor idea, a mi parecer, es mejorar el mecanismo de la medida cautelar. Y con eso, si es que vemos mejoras, podemos ir hablando de flexibilización. Pero no me parece la mejor idea en este instante. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, te felicito por tu exposición, muy clara, muy didáctica, y te aseguro que a todos les ha quedado muy clara tu idea. Y mi pregunta va relacionado a la ley que nos has comentado, particularmente a la exposición de motivos, porque no me queda claro cuál es el sustento para agregar justamente esta barrera. No sé si la has revisado y nos podrías compartir cuál es ese sustento. El sustento directamente suele ser la realidad de las denuncias que se precalifican y se desestiman. Lo que sucede es esto. Te lo pongo así. Normalmente se dice de que una medida, cuando es impuesta por la entidad pública, existe el mayor problema es que no quiere actuar, no quiere hacer caso. Entonces, la lógica sencilla pues falta introducir el mecanismo de barreras burocráticas. ¿Qué hacer cuando la entidad no quiere hacer nada? ¿Me entiendes? Solamente que el problema no es tanto de que se reconozca la omisión. Quizás podría reconocerse. De hecho, actualmente ya existe un tribunal en El Salvador, donde existe ya un tribunal de eliminación de barreras burocráticas. Es el segundo país que ha implementado el sistema, inspirados por el Perú, obra de Bukele, en la cual se reconocen las omisiones desde antes que Perú. Entonces, parece que la tendencia puede ser, digamos, que se quiere reconocer a las omisiones. El problema parte de que el mecanismo no está complementado en su totalidad. Y creo que si se quiere hacer, que sigue siendo una opción legislativa, se tiene que hacer bien completo y darle más poder al Indecopi para poder hacer mandatos de acción sobre las entidades públicas, que no lo puede hacer ahora. Nosotros hemos visto un ejemplo de procedencia que es el único que ha llegado. Falta ver cómo va a quedar en el fondo y cómo va a estar redactado ese mandato de inaplicación. Eso es lo que hay que ver. Perfecto, gracias. Hola Luis, ¿cómo estás? Felicitaciones por la ponencia. Quiero un pequeño, a ver qué opinas al respecto, ¿no? Cuando nos administramos tenemos problemas sobre la inactividad de la administración pública, existen mecanismos legales, ¿no? A nivel de la ley del contencioso, a nivel del Código Procesal Constitucional, sobre todo cuando las inactividades provienen de actos o normas operacionales, etc. Mi pregunta va muy directa. En este caso, ¿cómo juega el rol de estos procesos jurisdiccionales, ¿correcto? Si también a partir de esta premisa, de esta modificatoria de la ley de barreras, puede abarcar los mismos temas. Imaginemos yo soy un empresario, la ley plantea la regulación de un permiso y sus requisitos, y no puedo realizar una actividad económica hasta que no esté digamos, regulado dicho procedimiento en un reglamento o algo similar a ello. ¿Abarca lo mismo? ¿No abarca? Pensando también en que siempre el procedimiento de barreras va a ser mucho más ágil que llegar a una vía jurisdiccional. No sé qué opinas al respecto, cuál es la reflexión. Claro, lo que sucede es que te puedo responder acá con lo mismo con lo que se respondió en su momento cuando quisieron declarar inconstitucional el análisis de barreras burocráticas respecto de la acción popular. Y la respuesta sigue siendo la misma. El procedimiento de barreras burocráticas es una vía alternativa, es una opción. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando entre en conflicto con la función jurisdiccional, ¿cuál va a primar? La función jurisdiccional. ¿Puede pronunciarse lo mismo? Hasta cierto punto sí, porque el mecanismo con el cual va a intervenir, ¿cuál es? La barrera burocrática. Yo no puedo denunciar cualquier norma. Justamente estaba preguntándole a una compañera el día martes en la clase de seminario de Derecho Administrativo. Nos preguntaba, Luis Felipe, una consulta, ¿cuál es la diferencia entre una denuncia de barreras burocráticas y una demanda de acción de inconstitucionalidad? La respuesta es muy sencilla, lo que denuncias. Te lo pongo de esta manera, tú podrías denunciar en un reglamento de RENIEC en el que dice expresamente, así, sin ningún tipo de tapujo, la identidad del documento nacional de identidad es indefectiblemente siempre la identidad biológica con la que ha nacido la persona, a rajatabla.
A una persona le podría parecer inconstitucional por violar derechos fundamentales o lo que sea, una apreciación que puede tener cada uno y lo quiere defender. Perfecto, Tegui. ¿Eso dónde lo vería? ¿En la vía de inconstitucionalidad o en la vía de barreras burocráticas? Eso no es materia económica, no está referida a simplificación administrativa. Por lo tanto, la vía siempre va a ser la acción de inconstitucionalidad. Pero hay supuestos donde van a coincidir. ¿Y cuál es el supuesto? Cuando quieres cuestionar una medida con efectos económicos o con efectos de simplificación administrativa. Allí coincide. ¿Y ahí quién prima? Prima siempre la función jurisdiccional. Pero si tú vas por la vía administrativa sin iniciar la jurisdiccional y nunca la inicias, te puedes quedar en el procedimiento de barreras burocráticas. Pero si inicia una acción judicial después de iniciar el procedimiento administrativo, ¿qué va a suceder? El procedimiento de barreras se va a suspender. Ejemplo, en la denuncia que se presentaron contra el reglamento de tercerización al núcleo duro de las actividades de las empresas. Ya no se puede tercerizar el núcleo de las empresas. Todo el mundo denunció eso. Hubieron 300 denuncias presentadas ante el INDECOPI. Algunos presentaron acciones populares. ¿Qué pasó? Llegaron las acciones populares del Poder Judicial y dijeron, ok, esto es mi causa, admitida la demanda. ¿Qué pasó el INDECOPI? Bueno, ya está la demanda admitida, tengo que suspender, yo no puedo abrogarme en materia que esté contenida en el Poder Judicial. Y ahí quedó. Cuando salga el pronunciamiento del Poder Judicial, ya quiero ver a todos esos 400 expedientes activarse. Pero sí, esa es la situación en cuanto al conflicto. Yo una preguntita. Y con respecto a, hablando de barreras burocráticas, ayer en la conferencia de noche, uno de los ponentes, justo un miembro de la APAT, hacía mención a la presentación de la fotocopia de DNI y hizo mención también a que muchas veces esto incluye en un proceso de barrera burocrática. Quiere decir que algunos de ellos, en cualquier entidad del Estado, sobre todo las municipalidades, cuando queremos decir, desde el 2016 está esa normativa que no debemos de presentar una fotocopia del DNI, pero el proceso de barrera burocrática demora aproximadamente un año. Entonces, como hacen muy bien la mención ahí, si bien es cierto, podemos omitir, pero ¿cómo podemos resarcir algo que ya se entregó en su momento, ¿no? Desde tu punto de vista. Gracias. Yo considero lo que le mencioné hace un rato al compañero Brian, que era lo referido a reforzar la figura de la medida cautelar. Nosotros nuevamente, otra cosa que también estaba pensando, que sí me parece que también estaba en la nota que fue publicada en el diario, creo que de un estudio de abogados, que hubo una medida que sí me parece muy buena, no recuerdo el nombre del estudio, se lo recordará, le daría la mención, porque me parece una buena idea, que es eliminar las apelaciones con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú apelas una decisión de la comisión en primera instancia, la barrera tiene mandato de inaplicación, pero si lo apelas, se suspenden los efectos del mandato de inaplicación hasta que la sala resuelva. Es decir, te pueden imponer la medida hasta que se resuelva la sala. Yo creo que lo mejor sería cambiar la regla, hacerla al revés. Que la regla sea que la medida se inaplique hasta que se sepa que es legal o carente de razonabilidad. No al revés. Me encanta la idea. Porque actualmente, si tienes un mandato a tu favor y la medida que denunciaste no se te puede aplicar, la entidad la apela, quizás sabiendo que va a perder, solo por el hecho simplemente de que quiere mantenerla inaplicable el mayor tiempo posible. Reforzando las medidas cautelares, eliminando los mandatos, las apelaciones con efectos suspensivos, me parece que podríamos obtener algunas mejoras. Y sobre el tema del DNI, hay unos supuestos en el artículo 36 del 1256 que establece de que hay materias que son completamente no solo denunciables, sino sancionables. Y una de ellas es vulnerar las medidas de simplificación administrativa del decreto 1246, donde está prohibido el tema del DNI. Entonces, yo creo que ahí también falta generar mayor atribución sancionadora en materia de barrera burocrática, que es muy poca. Es muy poca. Y es poca porque no hay el recurso humano suficiente para atender todas esas capacidades. La ley dice muchas cosas bonitas, pero no brinda el suministro para que se contrate el nivel de personal y el nivel de infraestructura y el nivel de maquinaria necesaria para hacerlo funcionar como quisiéramos. Es la agencia de competencia, necesita mayor refuerzo en ese tema también, no solo el consumidor, libre competencia, barreras burocráticas, que es un tema muy importante y que tiene una carga mundial, necesita mayor refuerzo. Esas serían mis dos alternativas para ello. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? ¿No? Eso sería todo. Muy amable. Gracias.